Bendiciones para todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este estudio de Efesios. Hoy nos toca la clase número 19 de este estudio, donde estamos semana a semana estudiando la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Ha sido un tiempo de mucha edificación, un tiempo de mucha bendición, donde todos, partiendo por mí, hemos sido edificados al poder exponernos a la palabra, poder sentarnos a los pies de la palabra y que el Espíritu Santo pueda iluminarnos en el conocimiento de Cristo. Ha sido un tiempo tremendo. Estamos agradecidos, al menos nosotros acá en casa, agradecidos del Señor, porque hemos podido crecer en el conocimiento de Cristo a través de este tiempo. Así que bueno, vamos a comenzar orando ya en esta noche. Vamos a orar para, como decía el apóstol Pablo, pedir al Señor que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que Él nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Queremos avanzar cada día más en el conocimiento pleno de Cristo, en el conocimiento del Hijo. Así que oramos. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu bondad, por tu fidelidad, por tu gracia, porque tú, Señor, tú nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Señor, gracias porque somos tus herederos. Señor, gracias porque tú moras en nosotros. Señor, porque todas las inescrutables riquezas de Cristo hoy moran en nuestro interior, son nuestra herencia, podemos disfrutarlas. Gracias porque somos tu cuerpo, porque somos parte del nuevo hombre, somos parte, Señor, de tu edificio, de tu templo, de tu morada. Gracias por todas estas realidades gloriosas que son reveladas en esta epístola a los Efesios. Señor, te pedimos que tú nos libres de acercarnos, Señor, a tu palabra con nuestro entendimiento natural, con nuestra mente natural, Señor, sino que nos acerquemos con el entendimiento del Espíritu, con un espíritu abierto, Señor, Padre, con los ojos del Espíritu siendo iluminados por ti para ver a Cristo más claramente a través de las Escrituras, Señor. Anhelamos verte a ti, anhelamos comerte a ti, Señor, anhelamos extraer espíritu y vida, Señor, de cada una de tus palabras que están plasmadas en estas santas Escrituras, Señor. Te honramos, te adoramos, te glorificamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a arrancar desde Efesios, capítulo 2, verso 21. Efesios 2, 21 es el versículo donde quedamos al término de la clase anterior, Efesios 2, 21. Estuvimos hablando la clase anterior de la iglesia como el edificio de Dios, la iglesia como el templo de Dios. La iglesia no es solamente el cuerpo de Cristo, sino también el edificio de Dios. Y estas dos realidades simultáneas, paralelas, están hablando de una sola entidad, que es la iglesia. Y tú ves allí en Efesios capítulo 2 que te habla del cuerpo, un solo cuerpo, pero también te habla del edificio. Y luego continúa, como ya lo vamos a ver, continúa desarrollándolo en Efesios capítulo 4. Capítulo 2 está conectado al capítulo 4 y sigue hablando del cuerpo y del edificio, de la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ves? El edificio y el cuerpo son lo mismo. Es un edificio orgánico, es un edificio que posee vida en sí mismo, un edificio que está creciendo en vida. Entonces, en este contexto quedamos acá en el verso 21 que dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Un templo santo en el Señor. Eso es la iglesia. La iglesia es el templo del Dios viviente. Quiero que podamos leer en 1 Corintios, capítulo 3, versos 6 al 13, un texto donde Pablo desarrolla este tema de la iglesia como el edificio de Dios. Y quiero que pongamos atención a varias cosas que vamos a ir destacando acá. Dice, verso 6 en adelante, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento.
Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Entonces Pablo acá en Corintios está mostrando a la iglesia con dos de sus descripciones. La primera es la labranza de Dios, la segunda es el edificio de Dios. Y en el capítulo 2 de Efesios vemos el cuerpo de Cristo y el edificio de Dios. Y hay una relación aquí, ¿por qué? Porque el cuerpo posee vida. Un cuerpo habla de una vida interior. Entonces, este edificio es un edificio que posee vida. Y acá vemos lo mismo, vemos una labranza que está relacionada con la vida y vemos el edificio. Una labranza es un campo de cultivo. Cada uno de nosotros es un brote de la vida divina. Esta vida fue impartida en nosotros, fue plantada en nosotros, está creciendo en nosotros. De manera que en tu interior, si tú pudieras ver en tu interior la vida divina, tú verías un brote como un árbol creciendo dentro de ti. Por eso la palabra dice que seremos como árboles plantados junto a corrientes de aguas. Por eso dice que seremos llamados plantío de Jehová. Somos brotes de la vida divina que están creciendo. Somos su viña, somos su labranza, el campo de cultivo de Dios, donde la vida divina está creciendo. Si tú pudieras ver una reunión de la iglesia, no con los ojos naturales, sino con los ojos del Espíritu, tú verías brotes de la vida divina que están creciendo. Verías como un bosque, muchos árboles creciendo. Eso es la iglesia, es el campo de cultivo de Dios. Y Pablo por eso dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y luego dice, nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y luego comienza a hablar de la iglesia como el edificio, te dice de que Cristo es el único fundamento, el cual ya está puesto, y que a cada uno de nosotros nos toca sobreedificar sobre este fundamento, el templo de Dios, que es la iglesia. Y Pablo conecta estas dos cosas, y Pablo dice de que este edificio que es el templo santo, el templo de Dios, el edificio, la casa de Dios, su morada es la iglesia. Y este edificio tiene un fundamento que es Cristo mismo. Luego viene los 12 apóstoles, todos los santos de la primera generación, de la segunda generación. Cada generación es como un piso en este edificio, donde hay piedras vivas, donde hay columnas que van siendo construidas. Dice la palabra que cada uno de nosotros es una piedra viva en este edificio de Dios. Y llegó hasta nuestros días, donde la casa de Dios continúa siendo edificada. Este templo continúa siendo edificado hasta llegar a la estatura perfecta, hasta que esté completamente construido, que es ya para el retorno del Señor, y este edificio se transforma en una ciudad que es la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios que desciende del cielo, la Nueva Jerusalén, que está hecha de oro puro. Ahora bien, en este edificio es muy importante con qué materiales nosotros vamos a edificar. Y Pablo menciona acá 3 materiales que nosotros no debemos utilizar y 3 materiales que sí debemos utilizar. Los materiales que no debemos utilizar menciona madera, heno y hojarasca. ¿Por qué no los debemos utilizar? Porque son materiales combustibles. Estos materiales son todo lo que proviene de la vida del alma, la vida adámica. Son los materiales incorrectos, materiales inapropiados para edificar la casa de Dios. Todo lo que provenga de la vida del alma, mis buenas intenciones, mis buenas ideas, mi buen sentir, todo lo que provenga de mí, de mi hombre natural adámico, es madera, heno y hojarasca. Puede que tú construyas una casa de madera, sí, pero cuando venga el fuego, eso se va a caer, todo eso se va a quemar, va a ser quemado, y el Señor siempre en su gracia
permitirá que esté el fuego de la prueba, probando todo lo que estamos edificando, para consumir todos los materiales incorrectos en el edificio de Dios. Y luego tenemos los materiales correctos, que son oro, plata y piedras preciosas. El oro representa la vida divina, la vida y la naturaleza divinas. Y esto es la clave, amados hermanos, que este edificio es un edificio que está vivo, es un edificio orgánico, posee vida en su interior, es un edificio compuesto de piedras vivas. Por ende, el edificio está vivo. Un Dios vivo no puede habitar en un edificio muerto. Un Dios vivo no puede habitar en un edificio hecho de piedras muertas, hecho de ladrillos muertos. En cambio, tú ves, no sé, los falsos dioses, incluso los hombres, habitan en casas hechas de ladrillos muertos. Pero Dios, el Dios vivo, habita en una casa hecha de piedras vivas, en un edificio vivo que se llama iglesia. Amén. Columna y baluarte de la verdad, la casa del Dios viviente. Eso es lo que es la iglesia. Y en esta edificación hay materiales que utilizamos para edificar, que son el oro, que representa la vida divina o la naturaleza divina. La plata representa la redención. Y las piedras preciosas, podríamos decir que representan el fruto de la obra transformadora del Espíritu Santo en cada uno de los santos. Ese fruto específico, único, esa manifestación única de Cristo, producida en los santos por causa de la transformación. Vamos a profundizar en eso cuando hablemos de Efesios 4 y de la edificación del cuerpo de Cristo, la obra del ministerio, cuando hablemos del ministerio quíntuple, todas esas cosas que están allí, y del ministerio de todos los santos. Es muy, muy importante. Allí en Efesios capítulo 4. Sin embargo, queremos avanzar un poco a través de esto para arribar a una idea central, y es que este edificio tiene que ver con la vida. Este es un edificio vivo que crece en la vida divina. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Ves? O sea que nosotros somos la casa espiritual. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Llevamos 20 siglos de iglesia y todavía no podemos entender que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Él habita en un templo hecho por Dios mismo, compuesto de piedras vivas, las cuales somos nosotros. Y en esta casa, la cual somos nosotros, dice Hebreos, nosotros también somos el sacerdocio santo que opera dentro de la casa, del templo, y que ofrece sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Qué maravillosa visión de la iglesia nos está entregando aquí el apóstol Pedro. Entonces, este es un templo, este es un edificio que crece bien coordinado. Debe crecer bien coordinado. Todas las piezas, las piedras vivas deben estar bien coordinadas. Yo tengo que aprender a ser coordinado por el Espíritu Santo con los otros miembros del cuerpo, los otros miembros del edificio. Yo una vez escuché a Basilio Patiño, que él dijo que no es lo mismo edificar que amontonar piedras. Interesante. No es lo mismo edificar que amontonar piedras. Porque ¿a qué sería amontonar piedras? Sería congregar gente, pero nunca ser edificados. Tú reúnes un montón de piedras vivas, las amontonas en un salón, y eso sería amontonar piedras. Eso es como el primer paso, ¿no? Cuando tú vas a una obra en construcción hay un montón de piedra ahí acumulada, pero luego viene tomar piedra por piedra, colocarla en su posición, ensamblarla con una piedra abajo, arriba, al lado, al otro lado, y que encajen, que ensamblen para formar un edificio. Entonces, este punto es sumamente importante. Yo recuerdo que en una ocasión hablábamos con mi amigo el pastor Daniel Hidalgo acerca de esto, de que el poder ser transformado por el Señor, ser procesado, ser madurado, hasta cierto punto es un proceso individual, porque Dios me madura en lo íntimo, Él me transforma en mi comunión con Él, en mi casa, Él me trata. Pero el ser edificado siempre es un proceso colectivo.
Siempre es corporativo. Tú no puedes ser edificado solo. Eso es algo que tenemos muy pegado nosotros en nuestro vocabulario. Cuando alguien dice, por ejemplo, no sé, hermano, eso que tú dijiste me edificó mucho. ¿Cómo te edificó? ¿Te ministró? ¿Está bien? ¿Te suministró vida? ¿Se entiende lo que quisiste decir? El punto es que si yo creo que algo me está edificando y yo no estoy siendo ensamblado juntamente con todos los santos, yo no estoy siendo edificado. Yo estoy siendo madurado, procesado, enseñado por el Señor. Está bien, estoy creciendo, pero ser edificado implica algo corporativo. Implica algo colectivo. Tú no puedes edificar una piedra sola, no existe eso. La piedra, para ser edificada, debe ser insertada en un edificio, junto con otras piedras. Y ella no se mueve más, está ensamblada. Hay gente que todavía no se le revela la vida de cuerpo. Todavía no se le revela que ser edificado es juntamente con todos los santos. Y lo vamos a ver en Efesios 3, cuando Pablo dice, para que juntamente con todos los santos comprobéis la anchura, la longitud, la profundidad, etc. Esto es juntamente con todos los santos. Esto es corporativo. Ser edificados es corporativo. Entonces, este edificio bien coordinado o acoplado es algo necesario para el crecimiento en vida. Este templo santo. Ahora bien, el templo santo se refiere al santuario interior en donde Dios desea morar. Dios siempre ha buscado dónde morar y el deseo de Dios siempre fue morar dentro del hombre. El propósito eterno de Dios siempre fue impartirse a sí mismo dentro de nosotros, venir a morar dentro de nosotros, dentro de la humanidad regenerada para así producir la iglesia, que sea su expresión orgánica, su manifestación y su representación eterna. La iglesia, Cristo y la iglesia, ese es el misterio del Evangelio. Cristo y la iglesia, recuerdan que hablábamos en las primeras clases que Efesios trata acerca de la iglesia, el misterio de Cristo. ¿Y cuál es el misterio de Dios el Padre? Cristo. Tenemos dos misterios que se nos tienen que revelar. El misterio del Padre, que es el Hijo, Cristo, y el misterio de Cristo es la iglesia. Colosenses es un libro donde se habla de Cristo y Efesios es un libro donde se nos habla principalmente de la iglesia. Por eso estamos estudiando Efesios, para que se nos revele la iglesia. No creas que ya sabes lo que es iglesia. La iglesia es un misterio, siempre lo va a ser, pero en la medida en que este misterio se nos revele, vamos a poder operar en la vida de iglesia y ser juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y eso es lo que dice este versículo. Dice, versos 21 y 22, dicen que en todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y acá hay una diferencia que Pablo hace, y me gusta mucho esto, hay un complemento acá de la iglesia universal con la iglesia local, la expresión global, universal de la iglesia, que se compone de todos los santos, todos los hijos de Dios, en todo lugar y en todos los tiempos, todos aquellos que han nacido de nuevo. Esa es la iglesia global, esa es la iglesia que es el edificio, el templo santo. Ahora bien, Pablo dice que en todo el edificio, esa es la iglesia universal, la iglesia global, este edificio que crecerá para volverse una ciudad que es la Nueva Jerusalén, en que en todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El templo santo habla del morar interior del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Por eso dice un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y acá Pablo dice, habla de todo el edificio, pero luego dice en quien vosotros también sois juntamente edificados, en quien todos ustedes también están siendo juntamente edificados como una morada de Dios en el Espíritu. O sea, que el templo se está refiriendo, el edificio se está refiriendo a la iglesia global, universal, pero la morada de Dios acá se está refiriendo a la iglesia local. Y esto es maravilloso, no podemos olvidar esto. Está hermoso
que se nos revele la iglesia global, está maravilloso, está excelente, pero se me tiene que revelar la iglesia local, la morada de Dios en el espíritu local, la expresión local, tangible, palpable de esta realidad espiritual, que es el edificio de Dios. Por eso dicen quien también vosotros, ustedes que están allí en Éfeso, que se reúnen día tras día para orar, para adorar, para ser ministrados por la palabra, para ministrarse unos a otros, ustedes están siendo también juntamente edificados para hacer una morada de Dios en el Espíritu. O sea, ¿cuál es la expresión tangible y doméstica del edificio de Dios? Es la vida de la iglesia local. Amén. Entonces, con eso en mente, pasamos al verso 1 del capítulo 3, que dice, por esta causa, o sea, hay una continuidad, porque tú tienes que recordar que cuando Pablo escribió esto, no lo escribió con capítulos y versículos. Pablo escribió de corrido. Él ni siquiera sabía que estaba escribiendo la Biblia. Escribió una carta a la iglesia en Éfeso, inspirado ciertamente por el Espíritu Santo. Pero él no escribió con numeritos. No había número grande y número chico, capítulo y versículo. Eso se agregó después, por ahí por la Edad Media. Se agregaron varios siglos después. Entonces Pablo, en la mente de Pablo, el capítulo 3 no está hablando de algo distinto que el capítulo 2. En nuestra mente sí, porque tú abres tu Biblia o tu Biblia digital también, y ese numerito grande que aparece allí inconscientemente te transmite el mensaje de que cambió el tema. Tú tienes que borrar de tu mente esos numeritos que son buenos, sí, sirven para ordenarnos, sirven para estudiarlo bien sistemático, pero para fines de estudiar la idea de toda la epístola, el hilo conductor, tenemos que borrar esos números. O sea, no hay diferencia, capítulo 2, capítulo 3, Pablo está siguiendo un hilo conductor. Por eso hablábamos que lo que Pablo está hablando en el capítulo 2, lo continúa en el capítulo 4. Pablo está siguiendo un hilo conductor. Entonces, Efesios 3.1 dice, por esta causa, o sea, a causa de lo que está diciendo acá, voy a volver a leer el verso 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración. Y continúa, o sea, hay una continuación. Para Pablo no hay un quiebre allí. Pablo está hablando del edificio de Dios y dice, por esta causa, y introduce lo que vamos a ver ahora a continuación en el capítulo 3, que es maravilloso, es glorioso, pero antes de entrar ahí debemos ver que para Pablo no hay una división. Pablo está continuando la idea. Amén. Él está continuando, él dice, está hablando varias cosas que ya las expusimos, no las vamos a repetir, ¿verdad? Pero la iglesia como el cuerpo de Cristo, la iglesia como un solo y nuevo hombre, donde están judíos y gentiles unidos en este nuevo hombre, la iglesia como, ¿qué más? Hablábamos como el templo de Dios, que ya no somos extranjeros ni advenedizos, estamos edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, somos este edificio que crece, esta morada de Dios en el Espíritu, por esta causa, dice Pablo. Y empieza el capítulo 3. Entonces, con esto en mente, vamos nuevamente a leer Efesios 3.1 con más detenimiento. Y dice, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Y aquí Pablo como que hace un paréntesis. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada, y sigue, verso 2, verso 3, verso 4, y como que Pablo nunca te dice qué es lo que él está haciendo por esta causa. Lo vamos a leer ahora, el capítulo completo, y tú vas a ver que Pablo nunca como que pone el punto final a ese paréntesis. Lo pone, de hecho, en Efesios 4.1. Entonces, Efesios 3.1 te dice, por causa de lo que te dije en los dos capítulos anteriores, quiero decir que... pero primero te coloco un paréntesis y luego vuelve y te dice, bueno, entonces yo que soy prisionero de Cristo, por esta causa te digo que, y lo retoma en 4.1. Entonces hay un paréntesis allí, porque tú tienes Efesios 3.1, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, y Efesios 4.1 dice, yo pues, preso en el Señor, ahí retoma, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y ahí retomó la idea.
Entonces, Efesios 3, del verso 2 al verso 21, son un paréntesis, un gran y largo paréntesis que de seguro nos va a tomar varias clases para estudiar, un largo paréntesis, importante paréntesis, pero un paréntesis, al fin y al cabo, dentro de la idea que está desarrollando Pablo. Pablo viene hablando del edificio de Dios y dice: por esta causa, yo que soy prisionero de Cristo Jesús, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Y luego continúa hablando del edificio de Dios, la edificación del cuerpo de Cristo, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, perfeccionando a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio. Y se mete allí, se mete, como decimos acá, hasta la cocina. Pero hay un paréntesis antes, que es Efesios 3, del 2 al 21. Entonces vamos a introducirnos en este capítulo 3, que es un paréntesis en cuanto al hilo que viene siguiendo Pablo, pero que no está aquí de sobra, no es relleno, por supuesto que no. Es fundamental e introduce uno de los tópicos centrales de la epístola a los Efesios, que es las inescrutables riquezas de Cristo, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Esta expresión que solamente se encuentra en Efesios 3, versículo 8. Y te habla de la centralidad del evangelio, que es las inescrutables riquezas de Cristo. Ese es el contenido del evangelio. Y ya vamos a hablar un poco más acerca de eso. Entonces, vamos a Efesios 3, verso 2 al 21. Dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Ves? El misterio de Cristo. ¿Cuál era el misterio de Cristo? La iglesia. Continuamos la lectura. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como es revelado ahora, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos, o sea, esto se trata de una herencia, y miembros del mismo cuerpo, o sea, esto se trata de un cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Recuerda que Pablo estaba preso. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo,
que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y continúa allí el capítulo 4. Entonces queremos dedicar el resto de la clase de hoy y algunas clases más a este capítulo 3 de Efesios, que contiene algunas riquezas maravillosas, expresadas algunas cosas que si bien están a lo largo de todas las Escrituras, son expresadas de forma explícita, tangible, palpable, solamente aquí en este capítulo 3 de Efesios, como es las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces vamos a ir yendo versículo por versículo. Decíamos que este es un paréntesis, Efesios 3 del 2 al 21. Este paréntesis es un paréntesis que hace Pablo y contiene una súplica. Pablo les habla del ministerio que le fue dado a él, pero para bendecirlos a ellos. O sea, Pablo dice en Efesios 3:1, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. O sea, yo soy prisionero, pero por ustedes. Y dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada, pero para con vosotros. O sea, esto se trata de otros, para bendecir a otros. Este ministerio lo recibió cuando se le reveló el misterio de Cristo. O sea, lo que a ti te hace un ministro es la revelación que tú tengas del misterio de Cristo. Pablo dice acá, yo soy prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros. ¿Cuál es esa administración que me fue dada? Que por revelación me fue declarado el misterio. Como lo he escrito antes, dice Pablo, leyendo lo cual van a poder entender cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo. O sea, Pablo dice, lo que a mí me constituye un ministro del Evangelio es la revelación que yo tengo del misterio escondido, el misterio del Evangelio, que es el misterio de Cristo, el misterio del Padre y el misterio de Cristo. Lo que a ti te constituye un ministro del Evangelio no es un diploma que te dé una organización, no es un título que te pueda dar una universidad teológica. Lo que a ti te constituye un ministro del Evangelio es el nivel de revelación que tú tengas del misterio del Evangelio, que a ti se te revele Cristo, que se te revele el misterio del Padre y que se te revele la Iglesia, que es el misterio de Cristo. Que tú tengas un Cristo para revelar a la gente, un Cristo que se te reveló primeramente a ti, y ese Cristo que se te reveló, tú lo puedes dar a conocer a otros, tú lo puedes revelar, puedes quitar el velo para que otros lo vean. ¿Cómo tú vas a mostrar algo que tú no ves? ¿Cómo vas a dar a conocer a un Cristo que tú no conoces? O sea, necesitamos una medida de revelación del misterio de Cristo, que es la Iglesia. La vida de la Iglesia, la vida práctica, esta expresión práctica de la Iglesia. A veces, insisto, tenemos una idea tan global de la Iglesia que se nos pierde que la Iglesia es local también, es hermanos de carne y hueso con los cuales crezco, soy juntamente edificado, oramos unos por otros. Eso es Iglesia. Esa es la morada de Dios en el Espíritu. Entonces Pablo dice, lo que a mí me habilita para ser un ministro no es mis estudios teológicos, no es, en el caso de Pablo, él pudiera decir que yo fui circuncidado al 8º día, aprendí a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos. Eso no es lo que a ti te habilita para ser un ministro de Cristo. No es lo que a ti te capacita, no es lo que a ti te valida para ser un ministro de Cristo. Lo único que a ti te envía como un ministro es la revelación que tú tengas de Cristo y de la Iglesia. Amén. Necesitamos estos tiempos, una medida mayor de revelación de Cristo. En tiempos peligrosos, en tiempos desafiantes, tiempos de persecución, en tiempos de degradación,
en la iglesia, la única respuesta de Dios es una revelación fresca y nueva de la persona de su Hijo, una revelación de Cristo, que se nos revele Cristo más claramente, que tengamos un Cristo para mostrar al mundo y una revelación de lo que es la iglesia, que la iglesia no es meramente un grupo de gente arrepentida de sus pecados. No, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es la esposa del Cordero, la iglesia es el templo de Dios, la nueva Jerusalén, la iglesia es la verdadera Eva, la verdadera luna que gobierna en los lugares celestiales sentada con Cristo, la iglesia gloriosa que te habla Efesios capítulo 5, dice a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. Entonces Pablo habla en este capítulo de el misterio de Cristo y de la administración de la gracia de Dios. El misterio de Cristo consiste en llevar a cabo la mayordomía de la gracia o la administración de la gracia. La mayordomía de la gracia consiste en experimentar a Cristo al máximo. Verso 2 dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Administración, mayordomía en otras traducciones, es la palabra oikonomía en griego, oikonomía. Para los que van siguiendo los estudios, nosotros dedicamos 2 o 3 clases a estudiar Efesios 1, verso 9 al 10, donde aparece esta palabrita. Por ejemplo, Efesios 1:10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La dispensación, esa palabra que aquí traducen como dispensación, es la misma que en Efesios 3:2 traducen como administración, y es la palabra oikonomía, oikonomía, que la traducimos así literal al español, economía, la economía de Dios, la oikonomía, la administración. Acá se traduce dispensación en Efesios 1:10, en Efesios 3:2 se traduce como administración, y en Efesios 3:9 vuelve a aparecer como dispensación. Dice Efesios 3:9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Entonces, dispensación, administración, mayordomía, es la misma palabra, es oikonomía. También por allí en Lucas leíamos en una oportunidad, cuando el Señor en una de las parábolas le dice a uno de los criados, da cuenta de tu mayordomía, da cuenta de tu administración. Y es la palabra oikonomía. Entonces, oikonomía se divide en oikos y nomos. Tiene que ver con la administración de una casa. Nomos es ley, oikos es casa en griego, como sería literalmente la ley de la casa. La administración, el plan con el cual se administra una casa, un plan doméstico para administrar una casa. Imagínate una casa de un hombre rico, de un hombre adinerado que tiene una casa enorme, tiene viñas y tiene criados. Hay allí toda una administración, hay un mayordomo a cargo que es casi un gerente en términos modernos, sería como un gerente que administra todo eso, es una administración, eso es oikonomía. La economía de Dios es la forma en que Dios administra su casa. Esa casa somos nosotros. ¿Y en qué consiste la economía de Dios? En que el Dios triuno se imparta dentro de nosotros como vida para producir la iglesia, que sea su expresión eterna. Y para eso, este plan, esta administración de Dios, tuvo varias etapas. Porque además este plan, esta administración divina, esta economía divina, era un misterio que estaba escondido. No siempre fue revelado de la forma que hoy lo estamos viendo, así completamente desvelado. Claramente, antes estaba escondido. ¿Cuándo? Antes de que Cristo viniera. En los tiempos del antiguo pacto, la economía de Dios estaba velada, escondida. Por eso dice Efesios 3:9, que a él se le encomendó, dice Pablo, aclarar a todos cuál sea la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios,
que creó todas las cosas. O sea que esta economía de Dios estaba oculta. Ni siquiera la gente sabía que Dios tenía un hijo, aunque ya las escrituras lo dejaban entrever, pero ellos todavía no lo habían podido ver. No había sido revelado con claridad hasta que apareció Cristo. Entonces, ¿cuáles fueron como los pasos principales de esta economía de Dios? El primer paso fue el procesar a Cristo para que llegara a ser el Espíritu vivificante y Él pudiera ser impartido dentro de nosotros. Amén. Entonces Cristo fue procesado por medio de la encarnación. Recuerda que Cristo es eterno. Él es el Hijo eterno, Dios Hijo eterno. No es que Él nació en un pesebre, no. El hombre, Jesús de Nazaret, nació en un pesebre, pero Él era Dios encarnado. El Verbo se encarnó, el Verbo se hizo carne, Él era 100% Dios y 100% hombre. Entonces, el Verbo se encarnó, Cristo se encarnó. Luego Él fue procesado por el vivir humano. Imagínate a Cristo restringido a un cuerpo como el nuestro, de carne y hueso, con todas sus limitaciones, el vivir humano. Eso es un proceso. O sea, cuando esto es todo lo que tú conoces, no hay más, ¿verdad? Pero cuando tú fuiste Dios desde la eternidad pasada y seguirás siendo hasta la eternidad futura, restringirte a un cuerpo humano debe ser inimaginable para nosotros. Que el Dios omnipresente se restringió, en el Dios Hijo, se restringió a un cuerpo que puede estar en un solo lugar a la vez, que tiene que ir al baño, que tiene que dormir, que tiene que beber, que tiene que comer, que si caminaba mucho se cansaba. Impresionante el vivir humano. Luego Él fue procesado por la cruz. Él fue a la cruz, Él murió en la cruz, fue sepultado. Él resucitó de entre los muertos. Y cuando Él murió, la vida fue liberada, la vida que estaba en Él. De manera que al resucitar, Él fue hecho el Espíritu vivificante, Él resucitó, Él ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del trono de Dios y Él llegó a ser el Espíritu vivificante. Dice la palabra en Corintios que fue hecho el primer Adán, alma viviente, pero el postrer Adán fue hecho Espíritu vivificante, o el Espíritu que da vida. Cristo llegó a ser el Espíritu vivificante. Entonces, Cristo como el Espíritu se impartió dentro de ti. Ahora que Cristo llegó a ser Espíritu, Él se podía impartir dentro de ti. Y Él se impartió en tu interior como el Espíritu vivificante. ¿Cuándo fue la primera vez que Él se impartió en alguien? Después de que Él resucita y Él produce la iglesia. Y el Espíritu Santo vino a morar dentro de los primeros creyentes. Fue producida la iglesia. Qué maravilloso es eso. Y luego de que el Espíritu Santo vino a morar en los santos, en los primeros hermanos nuestros, cada vez que alguien se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo, el Espíritu vivificante viene a morar en su interior. Cristo mismo como el Espíritu viene a morar en él. Y tú te vuelves parte de la iglesia. Entonces el primer paso de la economía de Dios fue procesar a Cristo para que llegase a ser el Espíritu vivificante. El Cristo Espíritu. Luego, el segundo paso fue impartir al Espíritu vivificante dentro de la humanidad regenerada, la humanidad justificada que se ha arrepentido de sus pecados y ha recibido a Cristo. El Espíritu vivificante se imparte y produce la iglesia. El segundo paso fue producir la iglesia, dar inicio a la iglesia. Eso ocurrió hace 2000 años, dar inicio a la iglesia. Y el tercer paso que se está desarrollando en esta era de la economía de Dios es completar la edificación de la iglesia, hasta que la iglesia llegue a la estatura del varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que el edificio quede completamente terminado, como un templo santo en el Señor. Amén. Hasta que la novia esté preparada para las bodas del Cordero y el Señor pueda presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Para eso estamos trabajando. Entonces, de estos tres pasos que mencioné, y luego viene los eventos futuros, ¿no? Viene el reino milenial, viene el estado final allí, la nueva Jerusalén, en la eternidad futura, y todo eso. Pero al menos en esta era, de estos tres pasos que nombré, los primeros dos ya fueron completados. Cristo ya fue procesado y fue hecho Espíritu vivificante, y la iglesia ya fue producida
Hace 2000 años fue producida la iglesia. ¿Cuál paso es el que ahora está siendo ejecutado? Es la edificación de la iglesia hasta que sea completada, hasta que sea terminada esta edificación. Qué maravilloso, ¿verdad? Y ahí tú y yo tenemos una parte activa. Por eso somos colaboradores de Dios en esta edificación. Por eso tú y yo somos miembros edificadores del cuerpo de Cristo. No solamente somos miembros del cuerpo de Cristo, sino somos miembros edificadores del cuerpo de Cristo. O sea, cada uno de los miembros, como dice Efesios 4, es un santo que debe edificar el cuerpo de Cristo, que debe hacer la obra del ministerio, que es edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, de estos 3 pasos que mencioné, ¿cuál es el único que todavía no está completado? Es la edificación del cuerpo de Cristo, que se termine. Esta edificación ya comenzó, la comenzó Cristo mismo, no nosotros, porque Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, o sea, Él está edificando su iglesia. Y nosotros somos meramente sus colaboradores, que edificamos juntamente con Él, que estamos sobreedificando sobre este fundamento, pero no estamos edificando nuestras vidas, estamos edificando el templo de Dios, el edificio santo de Dios, que es la iglesia. Por eso tú necesitas una revelación celestial de qué es lo que es la iglesia. La iglesia no es un grupo de gente reunida, se nos tiene que revelar el templo de Dios, el cuerpo de Cristo, la esposa del Cordero. Se nos tiene que revelar la iglesia, el candelero de oro, tantas expresiones de la iglesia. Entonces, decíamos, el único punto de estos 3 que está todavía en ejecución es terminar la edificación. Entonces, cuando Pablo habla aquí, dice de aclarar, o sea, Pablo dice, a mí me fue asignado aclarar y a ti también nos fue asignado aclarar a todos cuál es la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, explicar, estos son los pasos, esto es lo que Dios hizo para llegar a impartirse en nosotros, ¿para qué? Para que ahora edifiquemos el cuerpo de Cristo, edifiquemos la iglesia. ¿Y cómo se edifica? Por medio de suministrar la vida divina a los santos, por medio de impartir la vida divina en otros. Es así que edificamos el templo, así edificamos la casa. Por eso Pablo te explicó en Efesios 2 que este templo crece por medio de la vida divina, porque este templo es también el cuerpo. Este templo es también la labranza, como decía en Primera de Corintios. Entonces, como yo tengo que edificar, ¿de qué manera voy a edificar? Impartiendo a Dios como vida en otros, impartiendo la vida divina en otros, para que esa vida que está en ellos crezca y así la iglesia sea edificada. El crecimiento de la iglesia, el verdadero crecimiento de la iglesia no es el crecimiento numérico, sino el crecimiento en vida. Es que la vida divina en los santos crezca, que haya más vida, que haya más oro en el interior de los santos. Eso es el crecimiento en vida, el verdadero crecimiento de la iglesia. Y para eso, la herramienta con la cual edificamos es suministrar vida. Suministrar la vida divina a los santos, impartir vida, dispensar vida. Esta palabrita, dispensar, significa impartir, entregar, dar algo. Como una palabra quizá que no estamos tan habituados, y cuando aparece aquí la dispensación del misterio, suena como un poco difícil de entender, ¿cierto? Pero es como un poco estos dispensadores de comida, por ejemplo. Acá se pusieron de moda un tiempo estos dispensadores de comida automáticos para las mascotas. Cuando tú ibas de viaje, el perrito iba, apretaba como un botón y el dispensador le daba comida. O por ejemplo estos dispensadores de agua que tú colocas un vaso y aprietas y te dispensa agua. Eso es dispensar, es dosificar, entregar, impartir. Entonces, de la misma manera nosotros dispensamos a Dios en la gente. Dispensamos, impartimos la vida divina en otros para que sean edificados. Por eso Pablo habla de la economía de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. O la administración, o la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. O sea, Pablo dice, yo soy un administrador de la gracia de Dios. Y Pablo dice en otro lugar,
téngannos los hombres por administradores de los misterios de Dios, administradores de la gracia de Dios. Somos administradores de la gracia, de Dios como gracia, de Dios como las inescrutables riquezas de Cristo, de Dios como vida, para dispensar en otros, impartir en otros. Tú no impartes conocimiento, tú no impartes información bíblica, tú impartes vida, tú impartes a Dios como vida en los santos. Tú impartes a Dios mismo. Tal vez tú no sabes tantos versículos, tal vez no sabes muchas palabras rimbombantes para orar, tal vez tú sabes muy poquito, pero si tú tienes algo de Cristo dentro de ti, tú lo sueltas, tú impartes eso de Cristo que tú tienes, tú estás impartiendo vida, tú estás edificando el cuerpo de Cristo. Amén. Es la administración de la gracia de Dios que nos fue dada. La gracia se administra, porque a todos nosotros nos fue dada una porción de la gracia para administrar. Esta gracia es Cristo mismo como gracia. Por eso Pablo dice que a todos nosotros nos fue dada una medida del don de Cristo. Yo tengo a Cristo morando en mí, pero no todo lo en cuanto a lo dispensacional, en cuanto a lo administrativo, en cuanto a la obra del ministerio, no todo lo de Cristo se me fue dado o se me fue asignado para manifestar. No es que yo porte un Cristo incompleto, no, yo porto a todo Cristo, al Cristo completo. Pero hay una parte de ese Cristo completo que yo porto que se me fue asignada a manifestar. Y otra parte a mi hermano, y otra parte a mi otro hermano, y mi hermana, y mi otra hermana, y mi hermano, etc. Y como cuerpo expresamos la plenitud de Cristo. Entonces hay una medida del don de Cristo que me fue asignada a mí, una medida del don de Cristo, una medida de la gracia, para que yo la administre. O sea que lo que a ti te define como ministro es la medida de la gracia que te fue dada. No es el conocimiento bíblico que tú puedas adquirir, no es un título teológico, no es años que tú tengas en la iglesia. Esto no es por años de antigüedad, esto no es por meritocracia es que yo llevo tantos años, no sé, limpiando los baños de la iglesia, ya es tiempo de que me den la oportunidad. No, esto no se trata de una meritocracia natural, de antigüedad, años de servicio o conocimiento. Esto no es por ninguna clase de mérito humano. Esto es la medida de la gracia que te fue dada para edificar el cuerpo de Cristo. Dentro de ti hay una medida de la gracia. Dentro de ti hay una medida del don de Cristo. Por eso a veces cuando hablamos de ciertos ministros decimos estos son unas medidas de gracia. Estos son gracias ministeriales. A veces cuando hay varios predicadores en un evento decimos gracias Señor por estas diferentes gracias ministeriales que nos están bendiciendo. ¿Por qué? Porque es una medida de la gracia. Tú portas una medida de la gracia. ¿Cuál es? Eso es lo que tú deberías preguntarte. ¿Cuál es la medida de la gracia que a ti te fue dada para manifestar? ¿Cuál es el don de Cristo que tú portas? ¿Cuál es la medida del don de Cristo que está en ti? Eres maestro, eres evangelista, tienes el don de sanidad, tienes el don de profetizar, tienes el don de servicio, el don de administrar, qué sé yo. Hay tantos dones, tantas gracias, tantas operaciones distintas, tantos ministerios distintos. Pablo dice de que hay diversidad de operaciones, diversidad de dones, diversidad de ministerios, pero hágase todo para provecho, para edificación. O sea, hay una variedad de cosas que el Espíritu Santo puede hacer contigo. Pero hay una medida de la gracia que a ti te fue dada para que tú administres. Y administrar tiene que ver con dispensar, con entregar y también con dosificar. Porque mientras más crezca en ti el don, cada vez más tú ya no vas a poder impartir en una casa iglesia, tal vez en una palabra de 30 minutos, tú no vas a poder impartir todo lo que tú sabes de Cristo, todo lo que se te ha revelado. Tú vas a impartir una pequeña fracción de la revelación de Cristo que tú portas. Cada semana en una casa iglesia, en una reunión, en algún lugar, discipulando gente nueva, vas a impartir una pequeña porción, vas a ir dosificando la medida de la gracia que tú portas. Tú vas a saber cuándo dar esto otro. Al nuevo le voy a dar este alimento, al más maduro le voy a dar este otro alimento. Y tú vas a saber administrar, dosificar las dosis. Porque oikonomía viene de oikonomos, que era como el administrador
el dispensador, porque en ese entonces las familias ricas tenían a una persona encargada de administrar los alimentos, de dispensar los alimentos. Y una de las labores que aquel que administra los alimentos es saber qué alimento voy a suministrar a qué tipo de persona. Tú mismo en tu casa, los que son padres saben, tú a tu bebé, por ejemplo, a Amandita, que tiene 7 meses, a Amandita no le podemos dar de lo mismo que nosotros comemos, le damos papilla. Es lo mismo que nosotros comemos, pero molido, triturado. Le damos papa, le damos zapallo, zanahoria, pollo, qué sé yo, acelga, pero molido, triturado, para que lo pueda digerir. Entonces tú tienes que saber cómo suministrar, cómo administrar. Tú no puedes dar todo de golpe. A veces hay gente que se le empieza a revelar el nuevo pacto y va a una casa iglesia y tira todo lo que acaba de escuchar ahí en alguna predicación ahí magisterial y la gente no entiende nada. ¿Por qué? Porque tú no estás sabiendo administrar la gracia de Dios que se te está siendo confiada. Hay que administrar, saber al nuevo hablarle en términos que pueda entender. Y lo mismo para el más antiguo, porque si al antiguo le sigo dando papilla, lo voy a malacostumbrar y nunca va a crecer y nunca va a aprender a comer solo. Si yo al adulto de 10 años, bueno, eso no es un adulto, es un niño, pero si al niño de 10 años o al adulto de 18 le sigo dando con la cuchara en la boca, nunca va a querer comer por sí solo. O sea, lo mismo en el espíritu, tú debes saber administrar, debes saber dosificar. Entonces las familias ricas tenían estos oikónomos, estos administradores de alimentos. Este versículo es increíble, y tanto para decir aquí. Somos administradores de la gracia de Dios. Somos administradores de los misterios de Dios. Somos dispensadores de la gracia, impartidores de la gracia de Dios. Por lo tanto, mayordomía se refiere a una dispensación, una distribución, una impartición. Una impartición. Somos mayordomos de la gracia de Dios. Ahora bien, el mayordomo es un prisionero de Cristo. Leíamos en Efesios 3:1, Pablo dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Y Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor. O sea, preso en el Señor y prisionero de Cristo Jesús. O sea, Pablo no se consideraba a sí mismo prisionero de Nerón. Él se consideraba prisionero de Cristo Jesús. Quiero que notes esa diferencia. No es lo mismo ser prisionero de Nerón, el emperador romano, que ser prisionero de Cristo Jesús. No es lo mismo. O sea, lo primero es estar prisionero, estar atravesando una circunstancia por voluntad humana, por voluntad de un hombre impío. Lo otro es entender que yo estoy atravesando cierto proceso por la voluntad de Dios para que Cristo sea magnificado y la iglesia del Señor sea edificada. No es lo mismo, es otro el nivel de entendimiento. Y Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor. Preso en el Señor. Es similar a lo anterior, pero no es igual. Preso de Cristo Jesús, pero ahora es preso en el Señor. En Cristo Jesús. O sea, Pablo dice que soy prisionero de Cristo, pero también soy preso en Cristo, dentro de. Porque Pablo sabía que él no estaba preso en una cárcel romana, él estaba preso en Cristo Jesús. Él estaba encerrado en Cristo Jesús. O sea, para Pablo, en su corazón, en su mente, en su espíritu, Pablo nunca fue prisionero de Nerón. Nunca lo fue. Pablo era prisionero de Cristo. Él fue encadenado por el propósito, ligado por el propósito. Pablo decía, ligado pues yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que me acontecerá. Yo voy ligado en espíritu. Pablo dice, sin saber lo que me acontecerá, solo que en todo lugar el Espíritu Santo me da testimonio que me esperan persecuciones y padecimientos. O sea, Pablo dice, yo voy ligado en espíritu. Pablo no iba ligado por unas cadenas romanas. Pablo iba ligado por el propósito. Pablo decía, yo soy prisionero de Cristo. Yo no estoy viviendo esto porque el emperador Nerón es malo.
Tú no estás viviendo una circunstancia porque el presidente de turno sea malo. Tú estás viviendo las cosas que estás viviendo. ¿Por qué? Porque tú eres un prisionero de Cristo por amor a los escogidos de Dios para edificar el cuerpo de Cristo. Porque lo que tú estás viviendo redundará en gloria. Por eso Pablo decía en el verso, déjame ver si lo encuentro por acá. Acá dice el verso 13, Efesios 3:13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. O sea, cuando tú entiendes por qué padeces, y que tú padeces por causa del propósito eterno, para que Cristo sea glorificado en otros, tú padeces con una mentalidad distinta y tú entiendes que todo lo que tú padeces redundará en gloria en los santos de Dios, en los escogidos, en los hermanos en la fe. Entonces Pablo dice en el verso 4, o sea, capítulo 4, verso 1, preso en el Señor. O sea, Pablo en su corazón, Pablo nunca estuvo preso en una celda romana, maloliente, fría, húmeda, sucia. Pablo nunca estuvo preso en una cárcel romana, aquí adentro. Pablo estuvo preso en Cristo. Pablo estaba tan encerrado en la persona de Cristo que él ya no tenía ojos para ver los barrotes de esa cárcel, él solamente podía ver a Cristo Jesús rodeándole por arriba, por abajo, a cada costado. Él estaba rodeado de Cristo, encerrado en Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso es esto! Pablo se consideraba a sí mismo prisionero de Jesucristo y no de Nerón, porque Cristo mismo lo había cautivado. Él estaba preso no en la cárcel, sino en Cristo. Cristo era su prisión. Tarde o temprano, todo mayordomo de la gracia será encarcelado por él y en él. Qué fuerte es esto. Esto es experiencia pura. Experiencia pura. Necesitas entender que Dios te llamó a ser un administrador de la gracia, un dispensador. Alguien que dispensa la gracia a otros, que sabe administrar, dar el alimento a tiempo, como dice la parábola que contó el Señor Jesús. Dar el alimento a tiempo a tus consiervos, suministrar el alimento, que es Cristo mismo, la palabra de justicia. Saber suministrar. Pero tarde o temprano, todo mayordomo de la gracia va a ser encarcelado por Cristo y en Cristo. ¿Ves? Por Cristo y en Cristo. Prisionero de Cristo Jesús y preso en el Señor. En Cristo Jesús. Tarde o temprano el Señor te va a comenzar a apretar y a apretar y a apretar. Él te va a comenzar a restringir, a restringir y a restringir. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que hay dos caminos, el camino ancho y el camino angosto, ¿verdad? Dos caminos. Y este camino angosto cada vez se va volviendo más angosto. Y cada vez más angosto. Al principio vas caminando así, después ya vas así, después tienes que ir de lado, después ya tú no cabes en el camino. Ya no hay espacio para ti. O sea, ese es el punto. Este camino es tan angosto que no hay espacio para tu alma. No hay espacio para... Llega un punto que el camino se vuelve tan angosto que el alma ya no cabe. Solamente la vida de Cristo puede pasar por ahí. Solamente la vida resucitada. Y ese punto se llama cruz. O sea, llega un punto que tú te enfrentas cara a cara con la cruz. Y tú debes decidir morir a ti mismo para servir a los propósitos del Padre. Para servir al propósito eterno de Dios. Hasta ese momento tú puedes hacer lo que quieras. Pero cuando tú llegas a la cruz, tú entregas tu voluntad. Tú ya no haces lo que tú quieres. Eres llevado donde Él quiere llevarte. Eso fue lo que le dijo el Señor a Pedro. El Señor le dijo, Pedro, tú hoy día eres joven, hoy día tú haces lo que tú quieres, vas donde tú quieres, te ciñes donde tú quieres ceñirte, pero llegará el día que tú serás viejo, serás maduro, y otro te ceñirá, te llevará donde tú no quieras. Y estaba hablando de qué muerte iba a morir Pedro, de la crucifixión. Le estaba diciendo, tú hoy día haces lo que tú quieres, pero va a llegar el día que tú vas a morir en una cruz, así como yo morí en una cruz. Vas a ser ceñido por otro, a donde tú no quieres, pero tú vas a entregar tu voluntad.
Lo mismo va a hacer el Señor contigo, ¿no? Y no está hablando de que vas a morir mártir, sino de un morir interno, de que la cruz opere aquí adentro para eliminar todas mis motivaciones, mis metas, mis anhelos, mis sueños naturales, y que yo comience a vivir para el propósito eterno de Dios, para volverme un administrador de la gracia de Dios. Eso a ti te define. Pablo dice, téngannos los hombres por administradores. Tú eres un administrador de la gracia, un administrador de los misterios de Dios. Pero esto cada vez te va a restringir y restringir. Cada vez va a haber menos espacio para ti mismo, hasta que va a llegar el punto que tu viejo yo va a desaparecer. Va a ser clavado con Cristo en la cruz, para que se manifieste Cristo, para que de ahí en adelante tú camines en la vida de resurrección, para que tú estés preso por Cristo y en Cristo. O sea, ya no llega un punto, hermano, que tú ya dejas de pelear con un diablo imaginario. El diablo es real, sí, pero hay gente que le achaca todo lo que le pasa al diablo. Culpa a Satanás de todo lo que le pasa y en su imaginación hay como un diablo omnisciente y omnipresente que puede estar en todos los lugares al mismo tiempo para atacar a todos los hijos de Dios al mismo tiempo. Y eso no es así. ¿Satanás es real? Sí, pero él tiene un radio de acción limitado. Limitado. Entonces, hay muchas cosas que a nosotros nos ocurren que no son culpa de Satanás, no son culpa de los demonios, no son culpa de los políticos, no son culpa del sistema. Es Dios, es el Señor llevándote cautivo de Él, llevando cautiva tu voluntad, doblegando tu alma a través de tratos, de procesos, quebrantando tu mente natural, tu sentir natural, para que tú doblegues tu voluntad ante Él. Es el Señor. La mayoría de las cosas que te pasan, por no decir casi todas las cosas que te pasan, quiero decirte, no es Satanás, es el Señor. Es el Señor que provoca tormentas. Es el Señor que permite situaciones para llevarnos cautivos de Él. Él me está llevando cautivo. Me está llevando a la cruz para que yo muera cada vez más a mí mismo y le manifieste a Él. Para que llegue el punto que yo esté encerrado en Cristo Jesús. Tan encerrado, tan cautivo dentro de Él, que cuando la gente me mire, lo único que se vea sea Él. Hacia allá nos está llevando el Señor. Estamos encerrados en Cristo Jesús, prisioneros de Cristo Jesús. Y somos prisioneros en Cristo por los santos, por los escogidos, por nuestros hermanos. Por eso dice Efesios 3:2, dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, o sea, por causa de vosotros. Hay diferentes versiones, por ejemplo, la Peshitta dice, la administración de la gracia de Dios que me fue conferida para ustedes, para ustedes. La NBI dice, sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. O sea, Pablo dice, yo soy un administrador y yo soy un prisionero por causa de ustedes, para suministrarles algo a ustedes. La gracia no es solo para nuestro beneficio, sino para los demás. Invertirse en los demás es algo muy glorioso. Es cuando estás dispuesto a perder tu libertad que recibirás la visión triple. Tienes que estar dispuesto a perder tu libertad en manos del Señor. Rendirte a Él. Va a llegar el punto que Él va a ganar. Siempre Él va a ganar. Nosotros peleamos con Dios. Peleamos como Jacob peleó con el Señor o peleó con el ángel del Señor hasta que el ángel le tocó el muslo y desde ahí en adelante Jacob cojeaba. Y cada vez que Jacob caminaba y cojeaba, él se acordaba que él peleó con Dios y que ganó Dios. Ese es el tema. Claro, uno destaca la valentía de Jacob. En realidad, que ganó fue Dios. Y cada vez que él caminaba y cojeaba, él recordaba que el que manda es Él. Que la voluntad mía está doblegada a la voluntad de Él. Entonces lo mismo va a pasar. Dios, la gente que Dios usa son los hombres y mujeres que cojean,
que de tanto pelear y pelear y pelear con el Señor, finalmente el Señor ganó. Él rindió nuestra voluntad, nos entregamos a Él, decidimos rendirnos, hacer las cosas a la manera de Él para poder ser usados por Él. La gente que Dios usa es la gente que ha sido quebrantada, la gente que cojea, la gente que está muerta a sí misma. Esa es la gente que Dios usa. Entonces, cuando tú estás dispuesto a perder tu libertad, vas a recibir esta visión triple. Número 1, ser fortalecido con poder en el hombre interior. O sea, hay una dimensión de poder que se desata sobre ti cuando tú estás dispuesto a servir a otros. Es una dimensión de poder que tú no conoces cuando todavía la porción que tú te sirves del Evangelio es solamente para consumirla para ti mismo. Cuando tú empiezas a comer para dar a otros, hay una dimensión de poder, de ser fortalecido en el hombre interior que se desata sobre ti. Número 2, ser renovado en el espíritu de nuestra mente. Y número 3, ser llenos de toda la plenitud de Dios. Ser llenos de toda la plenitud de Dios. Vamos a dejar hasta acá la clase de hoy. Creo que ha sido un tiempo de bendición, de edificación, y me gustaría que pudiéramos orar y dar gracias al Señor. Amén. Padre, te agradecemos por este tiempo que nos has permitido tener. Te honramos, te glorificamos, te adoramos, Señor. Porque tú nos has hecho administradores de tu gracia. Administradores de tus misterios, Señor. Señor, que como decía Pablo, ténganos los hombres por administradores, Señor, que nosotros mismos nos tengamos a nosotros mismos por administradores, por mayordomos de tu gracia, dispensadores de tu gracia, gente que dispensa las inescrutables riquezas de Cristo a otros, Señor. Que podamos, Señor, rendir nuestra voluntad en pos de la tuya, que podamos, Señor, rendirnos por entero a tu propósito eterno y hacer tu voluntad, Señor. Servirte a ti, Señor. Nos rendimos. Nos rendimos. Ríndele tu voluntad al Señor. En esta hora, ríndele al Señor tu ser. Ofrécele tu vida como una vasija para manifestar su vida, para manifestar su gloria. La única honra del barro es poder ser una vasija que porte aquel tesoro tan glorioso que es la vida divina. Queremos portar este tesoro, Señor. Queremos ser vasos a través de los cuales tú puedas llegar a aquellos que te necesitan, a aquellos que no te conocen, Señor. Y también a la vida de tus hijos para que sean juntamente edificados en tu casa, Señor, como piedras vivas. Señor, revélanos lo que es ser administradores de tus misterios, de tus riquezas, de tu gracia, Señor, de tu vida. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.